Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana a la espera del encuentro con el Señor? Es la pregunta que resuena en el corazón. Y el Señor nos propone una parábola de un hombre rico que se va de viaje y encomienda sus bienes a sus siervos. Esto es un capital enorme y de incalculable valor. Es una parábola muy apreciada por la ética capitalista, que le gusta entender los talentos desde el punto de vista económico. Hay que hacerlos fructificar en abundancia como signo de bendición. Pero, como ya veremos, dicha interpretación no tiene nada que ver con su verdadero significado. El hombre rico es el Señor, que después de haber vivido con nosotros emigró a un país lejano. Pasó por la muerte de cruz, punto considerado como el más alejado de Dios, y allí se hizo cercano a los más alejados. Mejor aún, se hizo el último, el más alejado de los alejados. Al irse llama a sus siervos, a los cristianos que tenemos la misma dignidad del Señor que vino a servir. Los talentos no tienen nada que ver con dotes naturales, sino que, volviendo a la parábola de las vírgenes de ayer, son el aceite del amor recibido del Padre, que debe duplicarse en el amor que doy a los hermanos. Los talentos son el amor del Padre, su vida, su espíritu, lo que hizo por nosotros en la cruz, la conciencia de su gracia y de su perdón. Todo lo que tenemos y somos, pues todo es don de Dios. A cada uno entrega según su capacidad, y cada uno también de manera diferente. La diversidad de dones nos lleva a reconocer que no tenemos todo, que somos limitados, y esto nos abre a la necesidad de los hermanos, pues los demás tienen lo que al primero le falta. Nos abre a la comunión de dones y no a lo que el demonio sugiere: división, acusaciones, envidias, rapiñas y muerte. Los dones se inviertan o se negocian amando y sirviendo. Con esto ya hay una ganancia muy elevada, la de convertirnos en hijos de Dios. Invertir buscando provechos materiales provoca el deseo de poseer, de acumular, y esto es y será siempre ocasión de división y problemas. Mientras que la inversión en el amor es dar de lo que recibimos, donar de lo que nos han donado. Cada uno invierte aquello que ha recibido, quien mucho, mucho, quien poco, poco. Al final, la recompensa es igual para todos, lo que importa es invertir. Y esto sucede con quien recibió 5 y con aquel que recibió 2. Caso contrario sucede con el que recibió 1, que se aparta de sí y de los otros y entierra su don por miedo de perderlo. No comprendió que al invertirlo se convertiría el don en fuente de vida para él. El hombre rico regresa después de mucho tiempo. Diríamos que después de todo el tiempo que nos ha dado para vivir. Al final de la vida regresará para recompensar en la medida en que hayamos invertido los dones. Los dos primeros son llamados siervos buenos y fieles, porque igual que Cristo han donado lo que recibieron como don. Fueron fieles en lo poco de esta vida, ahora reciben lo mucho de la vida eterna. El amor a los hermanos es el aceite que nos hará brillar como estrellas en la eternidad, con la misma luz del Señor entrando en su gozo, que es la más grande recompensa. El que había recibido un talento, si lo hubiera invertido en el amor, también hubiese recibido la misma recompensa y el mismo gozo de los otros. Pero en cambio, tiene un conocimiento falso del Señor, a quien juzga sin conocer, o mejor, juzga por lo que Él es, pues no reconoce su vida como un don, sino como una deuda, con lo que rechaza el amor de Dios y se rechaza a sí mismo. Segundo, no se relaciona con Dios como un hijo, sino como un contador amargado, lleno de rencor. Tercero, juzga a Dios como alguien egoísta que quiere cosechar donde no ha sembrado, cuando Dios no hace otra cosa que sembrar su amor por todas partes. Cuarto, actúa por miedo, como Adán, que por miedo se alejó, se escondió y terminó en la muerte. Se convierte en una persona que no confía, que se lamenta y protesta por todo,
que no enciende la luz recibida que por pequeña que sea, de todos modos ilumina en medio de la oscuridad. Mientras que los otros dos respondieron al amor con un amor igual, este último devuelve el don, lo que es en el fondo una grosería, un insulto, un signo de mala educación. Se está comportando como un patán. Ante Dios, solo podemos presentar lo que dimos, lo que donamos, lo que compartimos, y no nunca lo que acaparamos y acumulamos de manera egoísta. La diversidad de medida en los dones y la fantasía con que Dios los distribuye no es una injusticia. Significa más bien que Dios no quiere la monotonía y la repetición. Cada uno tiene su propio camino de santificación. Cada uno tenemos una vocación que es única, irrepetible, personal e intransferible. Pero todos los dones confluyen en la caridad, única puerta de entrada en el gozo del Señor. De manera que si tenemos salud es para invertirla en quienes no la tienen. Quien la retiene para sí actúa como quien retiene la respiración y muere sofocado. Si somos inteligentes, no es para sí mismos o para sacar provechos egoístas, sino para compartir la inteligencia con quienes no la tienen. Quedársela para sí es orgullo que lleva a la soledad y a la amargura. Cuando se retienen los dones se marchitan. En realidad, es Él quien cosecha lo que no sembró, por no sembrar el amor. El amor recibido se muere y con él muere el que no ha donado. El que no ama no es hijo de la luz. La orden de echarlo afuera a las tinieblas es consecuente con su vida, pues ya desde antes estaba fuera de sí mismo y de su ser hijo del Padre, y fuera sobre todo del amor de Dios. Está en las tinieblas y en la alegría que produce el amor, en medio del llanto que produce el egoísmo, inmerso en la frustración de aquel que ve que no pudo alcanzar el fin para el cual fue creado. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.